Amigos, ¿cómo están? Un saludo otra vez. Aquí estamos temprano a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, hablando de temas. Hoy me toca hablar de un programa diferente, de misterios de la vida, algo distinto, algo que me pone a pensar y me pone los pelos de punta también. El saber cuántos misterios, cuántos descubrimientos, cuántos momentos no hemos visto, no hemos analizado, que no hemos logrado, y sin embargo las cosas se están dando, ¿no? El rompecabezas que parecía infinito, que parecía que nunca se iba a armar, está logrando apenas en pañales, digámoslo así, empieza a tener sentido, ¿no? Y más ahorita, ¿por qué hablamos de misterios, de la vida, de cosas inexplicables? O a lo mejor cosas que no comprendemos nosotros como seres humanos aún. O a lo mejor vivimos en un cascarón y no queremos salir de esa zona. Estamos más preocupados por cosas que a lo mejor no tienen importancia, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de la realidad, nos damos cuenta de que pues obviamente hay un mundo muy extenso allá afuera que todavía no descubrimos en un 100%, porque recordemos que el planeta, a pesar de que, eh, ya hablando en términos de otros planetas, del sistema solar, etcétera, o de otras galaxias, pues el planeta es muy pequeño, ¿no? Es una casi nada, una pulga, por así decirlo. Pero aún así ha sido, todavía falta mucho por descubrir, inclusive para el ser humano, pues la esencia de investigar, de lograr esa relevancia, ese momento, ¿no? Esa precisión, se logra con tal fuerza y nos ponemos a pensar de que han surgido muchas cosas, ¿no? Inclusive hasta conspiraciones y todo eso. Pero pues ustedes saben que la realidad supera la ficción. Y muchas veces nos lo han puesto enfrente de nosotros, los misterios. Sí, en películas de ficción puede ser, pero nos dan el mensaje. Pero somos tan distraídos o somos tan personas que realmente no estamos tan preocupados por este tipo de cosas que decimos, los misterios, etcétera, ¿no? Eh, ¿Por qué digo todo esto, no? Porque ha habido mucha relevancia últimamente y tenemos que tener, obviamente, ya en estos tiempos una mente más abierta, ¿no? Tenemos que empezar a conocer que obviamente, como decían en la Edad Media, ¿no? La luna no es de queso. Y, y ha habido mucha controversia, ha habido muchos foros, ha habido muchas pláticas de, por ejemplo, el tema, ¿no? De por qué el ser humano ya no quiso ir a la luna, ya no quiso explorar más allá. Esa es una. Otra, de que los misterios caen en la Antártida, que obviamente ese continente de hielo pues tiene muchos misterios y está grandísimo, ¿no? Se han encontrado muchos documentos antiguos, pláticas sobre leyendas, mitos, inclusive historias de marineros, ¿no? Que pues obviamente ellos están todo el tiempo en el mar, que ven cosas que a lo mejor no quieren platicar porque la gente pues no les va a creer, ¿no? Inclusive el mismo Cristóbal Colón en sus memorias platicó que un día antes de descubrir América pues vio seres, platillos voladores, ¿no? Seres no identificables en el mar, pero obviamente pues cómo él iba a explicar que había visto artefactos luminosos, metálicos en el mar, cuando obviamente pues en aquella época cómo lo podías tú describir. Ahorita nosotros, pues por al menos ya con toda la tecnología y todo lo que hemos visto, pues ya lo podemos asimilar de alguna manera, porque pues si vemos
cosas que a lo mejor el ser humano con sus ojos no lo puede aún asimilar. El caso está, por ejemplo, se habla mucho, inclusive en la Biblia se dice, ¿no? De los ángeles, cuando nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos a un ángel, a una persona, un ser celestial, hermoso, humano, ¿no? Guapo, de buen ver, y realmente pues sabemos que no es así. O sea, un verdadero ángel es totalmente diferente, ¿no? Es algo que a lo mejor nosotros no, con nuestra lógica no comprenderíamos. Inclusive también pues se dice que la misma imagen del creador, de Dios, pues obviamente el ser humano no lo puede ver, porque obviamente es algo que misteriosamente o inexplicablemente no lo comprenderíamos aunque lo llegáramos a ver. Y no es necesariamente que lo puedas ver, sino que lo puedas sentir, lo puedas apreciar. eh, y sobre todo, pues muchas veces nos damos cuenta, pero pues obviamente el ser humano es tan ignorante que tiene que ver las cosas para poder creer, ¿no? Es como por ejemplo los fantasmas, lo paranormal o el misterio. Dicen, no, yo no creo en nada de eso, yo tengo que ver para creer, ¿no? E inclusive llegan a ver algo y, y se quedan con la duda, no, a lo mejor estaba soñando o ya estaba cansado y, y ahí queda, ¿no? Después de la anécdota, después de pasan muchos años y ya lo platicas como algo muy así, como bien quitado de la pena, ¿no? Pero te deja algo marcado, te deja algo, pues ya de alguna manera con la duda, ¿no? Y más cuando te topas a una persona en tu vida, en tu camino, que a lo mejor o probablemente vio o sintió algo parecido o te cuenta una historia muy parecida a la que te llegó a pasar, ¿no? Y ahí es cuando tú te quedas, ah, caray, o sea, pues yo no fui el primero, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando yo era niño, yo tuve un accidente, en la escuela y recuerdo perfectamente en la madrugada pues todo estaba callado, era en la madrugada. Llegó, yo lo vi así de esa manera, llegó un doctor, era un señor con una bata, me dijo, ¿cómo te sientes? Vi que mi mamá estaba ahí a un lado, pues sentada, dormida, y yo le dije, bien, y me dice, te vas a recuperar, vas a estar bien. Y ya miré que empezó a caminar sin hacer ningún ruido, ¿no? Y ya. Después, ya cuando me dieron de alta, yo pregunté del doctor. Y no, resulta que esa persona no trabajaba en el hospital ni nada. Nunca lo habían visto. Y muchas enfermeras me dijeron, es que estaba dormido, estaba sedado por el medicamento y todo. No. O sea, son misterios, sí. Son cosas que pasan, sí. Pero con el tiempo pues no le damos esa importancia, ¿no? Digámoslo así. Son misterios de la vida y, y obviamente surgen con tal fuerza, ¿no? Con tal relevancia de lograr ese cambio, esa perseverancia, ese momento de decir, wow, o sea, a mí me tocó o yo experimenté esto y obviamente pues los misterios de la vida ahí está. Y eso es una nada de lo que realmente estamos viviendo actualmente, ¿no? Muchos cambios, métodos e historias que a lo mejor siempre han estado ahí, siempre han existido, pero pues ahora está surgiendo, ¿no? Las dudas, el cuestionamiento. Antes la gente
no se cuestionaba nada, ¿no? Lo que mirabas en la televisión era como que, wow, ¿no? O sea, es lo que está pasando, ¿no? Un ejemplo, pasaba una incidencia y por azares del destino te tocaba a ti eh, verlo, el acontecimiento, y al día siguiente tú mirabas en el periódico, en el radio, escuchabas o en la televisión una versión muy diferente, ¿no? A lo que tú ya has visto. Y dices, oye, eso no fue lo que pasó, pasó esto. Claro está que pues obviamente no había tanta tecnología, no había celulares, no había cámaras, no había nada, ¿no? Ahorita ya todos, cualquiera puede grabar ciertas situaciones, inclusive videos donde pues hay misterios, ¿no? Cosas que no podemos explicar todavía, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el fenómeno ovni. Se ha visto ahorita mucho avistamiento, muchas cosas que a lo mejor en su momento no entenderíamos, no comprendemos. En los bosques, ¿cuántas veces no? En los bosques cuando la gente va a acampar, ves cosas extrañas, animales extraños, el famoso pie grande, por mencionar un ejemplo, o, o situaciones que a la muerte quedas, wow, ¿no? O sea, porque hay lugares, y hay que decirlo, que no, el ser humano todavía no explora, todavía no conoce. O por ejemplo el Amazonas, ¿no? Que es grandísimo, no ha sido totalmente descubierto. Hay lugares que te quedas, no, pues aquí me voy a perder. Este, la jungla, etcétera. Lugares que pues obviamente sabes que la naturaleza manda ahí, ¿no? La naturaleza es la que rifa y obviamente pues uno es el que anda ahí de mirón. Y, o por ejemplo en la gente que va a escalar, ¿no? En la nieve, en las montañas, a lo desconocido, a subir el Everest. Y a pesar de tener mucha experiencia, ¿no? De haber subido varias veces, pues muchas veces hasta se llegan a perder, ya no los encuentran. O van después, pasan muchos años y por misterios encuentras el cuerpo, ¿no? De la persona, ya congelada, y así, o sea, o cosas raras, misterios, tanto en la nieve como en los volcanes, ¿no? También, porque obviamente hay ciertas restricciones en los volcanes que no te dejan entrar directamente, ¿no? Por seguridad y pues porque pues, no sabes qué vaya a pasar. ¿Cuántas veces no has visto algo así, no? E inclusive los mismos noticieros llegaron a hablar del tema, ¿no? De cosas, por ejemplo, artefactos misteriosos que pasaban por los volcanes y nadie decía nada, ¿no? Lo dejaban aislado, como decir, pues es noticia, la vamos a presentar y la gente va a opinar. No decía nada la gente, obviamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente el ser humano no está preparado. No está preparado para este tipo de noticias. Pero creo que es el tiempo de que ya la gente tiene una mente un poquito más abierta y de alguna manera pues tenemos que también entender que pues no estamos solos, ¿no? Y sobre todo que el universo es grandísimo. Y ojo, que no nomás hay un universo, hay muchos que están conectados de alguna manera. Claro está que esas teorías pues todavía no la gente no las asimila, ¿no? Ahora imagínense en la época de la Edad Media, cuando empezaron a tener los primeros, ay, perdón, cuando empezaron a tener los primeros contactos, ¿no? Y platica ese tipo de cosas, pues te vas para atrás, dices, no, pues es algo que no entenderías y hasta la fecha, ¿no? Pero tienes que tener una mente muy abierta. Ahorita se está hablando mucho, por ejemplo, de la Antártida, de que a lo mejor es nomás una fachada
y que adentro de la Antártida hay muchos lugares, muchos seres que no conocemos, muchos misterios que desconocemos, y que la capa de hielo es solamente una protección para que el ser humano no llegue, porque sabemos que el ser humano es destrucción, a donde vaya, a cualquier lugar que el ser humano vaya a explorar, destruye. Tantos misterios, ¿no? Y tanto que se ha descubierto también en cuevas, en cavernas, en artefactos. ¿Cuántos artefactos no han encontrado que es tan impresionante que prefieren mejor guardarlos, ¿no? Si sabes que mejor los guardamos y después investigamos. Y ahí quedan arrumbados por décadas, siglos ahí, no quieren saber nada porque no encuentran explicación o una lógica, ¿no? Decir, bueno, con qué fin fue creado o con qué fin, o de quién es, quién lo creó. O muchas veces encuentras un artefacto abajo del mar, digámoslo así, que en esa época era imposible que existiera, ¿no? Como son los relojes, las computadoras, los celulares, etcétera. Y lo encuentran. ¿Y qué pasa? La comunidad científica se empieza a cuestionar, ¿no? Diciendo, bueno, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Dónde, en qué terreno estamos pisando? ¿No? Y es lo que está pasando ahorita, amigas y amigos, con los misterios, con el fenómeno extraterrestre que está ahorita muy fuerte ahorita, ¿eh? Ahorita se está hablando mucho del tema de que pues obviamente sí, es el gobierno de Estados Unidos dando una declaración hace un par de semanas de que obviamente no estábamos solos, que realmente siempre han sabido de que existen seres interestelares, que tienen contactos, que tienen acuerdos con ellos, pero que obviamente todo es confidencial, todo no se habla, todo es eh, ¿por qué? Porque obviamente también es tecnología, ¿no? Y es tecnología ampliamente avanzada, porque obviamente de la noche a la mañana tú no puedes avanzar tanto tecnológicamente. Duramos milenios sin avanzar y de la noche a la mañana, en 50 años, por así decirlo, en 60, ponle 100 años, un siglo, se ha avanzado bastante. En aviación, eh, inclusive hasta los mismos videojuegos, que fíjense, son ficción, se habla, ¿no? Y me voy a meter un poquito ya al tema gamer, de los viajes en el tiempo, el espacio. Por ejemplo, voy a mencionar algunos, por ejemplo en Chrono Trigger, Chrono Cross, no, Chrono Cross de hecho, eh, se habla, ¿no? De dos universos, viajan al futuro. En un universo ves una ciudad altamente avanzada, 2400 después de Cristo, el futuro es hoy, pero está totalmente destruido. Y las civilizaciones que vivían en esa época dejaron de existir por un colapso que hubo en la falla del sistema. Alteraron el tiempo y el espacio y colapsó todo. Y se reseteó, pero para que siguiera el tiempo normalmente, se quedó como en el limbo, ¿no? Y eso lo explican, por ejemplo, en la película de Marvel, ¿no? De Quantum Mania, cuando el villano, está cuidando el vértice del tiempo, ¿no?
pero obviamente es como una tubería grande. Pero si esa tubería tiene varias vertientes rotas, pues obviamente se va a salir por todos lados, ¿no? Y el trabajo de él en sí era que la vertiente estuviera sellada y que el tiempo fluyera como debe de ser para que no hubiera escaparates en el tiempo. La civilización muerta, ¿no? O sea, totalmente desaparecida, quedó reseteado todo. Y entre todo este caos, entre todo este desmadre, perdón la palabra, pues está un ser humano que sobrevivió a todo, ¿no? Y está ahí, es el que está platicando la historia de cómo pasó todo. Y él no quiere, él prefiere que se quede todo igual porque va a trastornar el tiempo, ¿no? Y en el otro universo está después de 2400 después de Cristo, la inteligencia artificial gobierna ese lugar. Está ampliamente avanzado a tal grado que la misma inteligencia artificial estudia al ser humano, ¿no? Estudia sus raíces, cómo evolucionó, cómo vivió en la Tierra, todo eso, fíjense. Los científicos, todos de inteligencia artificial, te van platicando, ¿no? Y, y obviamente son videojuegos, es ficción, pero son juegos de hace más de 20 años, 30 años atrás. Y son cosas que te quedas, estaba muy avanzado para su época, ¿no? Pero son cosas que están surgiendo de alguna manera. Inclusive se habla, te encuentras a un ser, un extraterrestre en el juego y él te dice, mira, este, en esa ciudad hay un aparato para levitar y esa levitación es la que hace que puedas volar. Y te lo explica, ¿no? Y todos los personajes principales se quedan incrédulos como diciendo, ¿cómo puede hacer eso? No, se puede. Y uno de ellos que tiene un barco dice, entonces el barco puede volar. Si le pones esas piezas de levitación, vuela. Cualquier artefacto puede volar siempre y cuando tenga eh, la levitación necesaria, ¿no? Porque es gravedad al final de cuentas. Y, o sea, son cosas que a lo mejor nosotros no entendíamos, ¿no? Pero ahorita, con todos estos misterios que están surgiendo, con todos los artefactos que han estado encontrando en todo el mundo, cuevas, piezas, artefactos, naves, etcétera, se da uno cuenta, ¿no? Y, y obviamente hoy quise hacer un video distinto, ¿no? De hablar un poco de abrir un poco la mente y, y obviamente eso nadie te lo platica porque o eres una persona muy geek, dijéramos así, que te guste mucho todo eso. En la misma película de Regreso al Futuro, de Back to the Future, se habla también, ¿no? Fíjate, es una película del 85, te habla, ¿no? De sucesos del futuro, de las videollamadas, de cómo ellos miraban una percepción del futuro, ¿no? De muchas predicciones, ¿no? Que también llegaron a decir, este, y es lo padre, ¿no? Cuando hacen una película basada en una era posapocalíptica o en una era donde del futuro, ¿no? Y empiezas a ver situaciones, te das cuenta de que pues obviamente la realidad supera la ficción, ¿no?
Y, y ahí se damos cuenta que pues empieza como un colapso, ¿no? De espacio y tiempo. ¿Y por qué platico todo esto? Porque está surgiendo ahorita tanta duda, tanto escepticismo. Y obviamente surgen más dudas que respuestas. Surgen tanto momento, ¿no? Tanta presión emocional que a lo mejor no le toman la importancia que es, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántas cuevas han descubierto? Y, y encuentran cosas que a lo mejor uno ni sabe qué son. Y puede ser oro, riqueza, materiales. Pero se encuentra un artefacto, algo que a lo mejor no... O sencillamente las pinturas de cuevas rupestres, todo lo que los seres humanos de aquella época dibujaban. Porque la pintura es expresión, la pintura es cultura, es una manera de expresarte, de ver y decir, ah, pues mira, nos pasó esto, o vimos esto. Y a lo mejor en ese momento, pues ellos no lo entendían, no se les hacía algo muy normal, digámoslo así, y lo dibujaban. Y ahora pues te das cuenta de que pues a lo mejor tenían contactos, ¿no? Con seres de otras dimensiones, seres de otros planetas también. Y, y obviamente pues tenían esa amistad, ese vínculo. O el caso, por ejemplo, de los viajes en el tiempo, ¿no? Que eso para mí me fascina bastante. Todo eso, los viajes en el tiempo, se me hace un debate, una chulada de tecnología, de avance. Eh, los campos gravitacionales, el viaje cuántico, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? A los viajes en el tiempo. Este, cómo el tiempo y el espacio están conectados de alguna manera tan misteriosa que a pesar de hacer un cambio en la realidad del tiempo, pues obviamente no viajas en el tiempo, viajas a otro universo. Y eso nadie lo sabía. Nosotros pensábamos que viajábamos en el tiempo en la época de nosotros y ya no. Pero no es así, amigas y amigos. Y ahorita muchas películas de ciencia ficción o de viajes en el tiempo ya lo están explicando, ¿no? De que realmente tú no viajas al pasado de tu época, viajas al pasado de otro universo o viajas al futuro de otro universo. Y, y lo hemos visto en muchos debates, por ejemplo, eh, en la máquina del tiempo, en Dragon Ball lo explicaron bien detallado también, por ejemplo, también ahí. En Máquina del Tiempo es una película del 2000 y fíjense, lo que eran una raza se hicieron dos. ¿Por qué? Porque la luna colapsó y muchos se refugiaron en las cuevas para sobrevivir. Pero obviamente ya cuando quisieron salir, pasaron muchísimos años, ¿no? Siglos inclusive. Este, y ya cuando quisieron salir a la luz ya no podían, ya habían evolucionado, ¿no? Pero obviamente ellos con esa evolución perdieron cierta esencia humana, se volvieron más, como más prehistóricos, pero obviamente la vida y la creación formó seres
altamente avanzados, digámoslo así, mentalmente, ¿no? Dominando la psicoquinesis eh, y lo psíquico, ¿no? Poder controlar ciertas masas de alguna manera. Y entre ellos surge este ser, ¿no? Esta persona que entrevista al científico y le dice cómo es la realidad de las cosas. De que él creó la máquina del tiempo porque su esposa murió. Pero si la esposa no hubiera muerto, la máquina no existiría. Entonces, ¿cómo podías ir al pasado y salvarla? ¿Qué quiere decir esto, amigas y amigos? Que en un universo ella se salvó, no murió, tuvo familia. Y él, por ver los planos de la máquina del tiempo, prefirió su familia obviamente que crear la máquina, ¿no? Y eso colapsó en en una paradoja infinita, donde obviamente si muere la persona va a morir. Inclusive en la reciente de Batman, perdón, la de Flash, hablan de eso, ¿no? Del multiverso, de los viajes en el tiempo, cómo la luz te lleva a los viajes en el tiempo, cómo Flash pasaron años y él seguía de alguna manera tratando de buscar la manera de salvarlos, pero es inevitable. ¿Por qué? Porque era una paradoja eterna que no iba a llevarte a ningún lado. Y eso, el misma persona, tú mismo lo generas. Cuando tú viajas en el tiempo, al pasado o al futuro, eh, sucede este tipo de cosas, ¿no? Porque todo el momento de viajar al futuro es tu pasado el que está en juego, ya el que está hablándose, ¿no? Y tratas de modificar las cosas. ¿Qué pasó con Flash? Lo que él quería era que su mamá se salvara. Pero al hacer eso, Flash no existiría. Entonces, ¿cómo podría viajar en el tiempo? Y obviamente el sistema del espacio y tiempo busca la manera de acomodar las cosas para que no se haga un despapalle. Y de alguna manera, ¿qué pasa? Al final de cuentas, él se da cuenta de que él tenía que volver a acomodar todo y comprender que su madre y su familia pues iban a morir, iban a fallecer. ¿Qué pasa en el cómic de Peter Parker cuando está en depresión y entristece porque su tía está muy enferma, está muriendo? Y él en la depresión, en la bebida, caminando en las calles de Nueva York, se topa a un vagabundo, una persona que está en la basura recolectando cosas, y lo ve y se empieza a desahogar con él. Y el vagabundo le dice exactamente qué es lo que tú quieres, si sabes quién soy yo. Y Peter le dice, más o menos tengo la idea, pero no estoy seguro. Y le dice, mira, si eres Dios, no dejes que mi tía fallezca. Y si tengo que sacrificarme y dejar a Spider-Man a un lado y ya no usar el traje, ni salvar, ni nada, lo hago. Me vuelvo ya un ser humano ordinario, pero quiero que mi tía se salve. Y él se le queda mirando fijamente, muy serio, y le dice, ven, acompáñame. Y lo lleva a un lugar donde es una playa y hay muchísima gente. Y Peter se sorprende y me dice, ¿por qué me traes a este lugar? Y él le dice, mira,
cada persona que está aquí fue salvada por el hombre araña. De alguna manera o de otra, el hombre araña influyó en sus vidas para, para que estas personas estén bien. Ahora, no es casualidad que exista el hombre araña. No es casualidad que un superhéroe exista. Lo regresa otra vez y donde exactamente lo deja, en donde se quedó él, donde estaba caminando, ¿no? ¿Qué pasa? La tía se cura, pasan muchos años, muchísimos años, y está Peter con su esposa y los niños viendo un libro de fotos de recuerdo, y se acuerda de ese momento, y le dice, es que me encontré un señor y platiqué con él, pero ya nunca lo volví a ver. Es la única vez que se ha visto al creador de creadores de la saga de Marvel, el dios de la creación. Porque recordemos que Dios siempre se nos manifiesta en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier esencia. Y siempre nos da un consejo, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta hasta después de muchos años. Decimos, wow, me pasó esto, pero pues qué raro, ¿no? Y en los viajes en el tiempo, por ejemplo, en la película de Terminator de Arnold Schwarzenegger, ¿no? La inteligencia artificial empieza a surgir de una fuerza tremenda que para el 2029 empiezan a surgir los primeros robots inteligentes. Y en 2031 empiezan a crear robots, androides más avanzados, ¿no? Y el mismo James Cameron lo dijo, que vamos para allá, o sea, la inteligencia artificial nos está ganando, sin que nosotros nos demos cuenta. Porque sencillamente a la hora de buscar en alguna red social algo, te aparece y misteriosamente después te vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está en todos lados. Sencillamente con el hecho de estar conectado 24 horas, 365 días, estar generando, monetizando, todo eso. Pónganse a pensar que de alguna manera nos tienen como que analizando todo el tiempo, investigándonos, porque realmente es lo que se hace. Y obviamente lo sabemos, pero no lo ignoramos porque decimos, bueno, la verdad, el ser humano pues siempre ha querido tener fortuna y fama, ¿no? Y grandes personas que se dedican a los medios de comunicación, a dar consultorías, a dar pláticas, la gran mayoría, los que son muy importantes, son gente adinerada y muy famosa. ¿Por qué? Porque es el estandarte que se pide
para estar en esa posición. Y esto es un momento de la reflexión, amigas y amigos, algo un poco diferente a lo que normalmente estamos platicando, pero nos damos cuenta que el tiempo nos está ganando y sobre todo que en las épocas de los 90, inclusive en los 2000, se habla inconscientemente de las cosas, pero no nos damos cuenta hasta que nos pasa, ¿no? Inclusive los mismos Simpson, ¿cuántos episodios no hablan, ¿no? De cosas que van a pasar y suceden. Ahí se los dejo de reflexión para que lo analicen, lo platiquen, lo convivan con sus amistades, vean la situación en la que estamos. Y más ahorita, ¿eh? Porque todo esto que está pasando, llámese la economía, llámese la guerra, llámese lo que tú quieres, nada es casualidad. Todo lo hacen para que haya una distracción. Nada es de que de la noche a la mañana se hicieron las cosas. Es porque algo o alguien así lo quiso. Un ejemplo muy dado. Un servidor no es famoso. Soy una persona como cualquiera de usted, de carne y hueso. Pero supongamos una suposición que de la noche a la mañana salgo ahorita de mi casa a comprar la despensa de la quincena y ya todo el mundo me conoce. Y yo dije, ah, caray, ¿a qué hora pasó eso? Pues ni he salido ni nada. No es una casualidad. Es porque alguien o algo lo quiso así. ¿Sí se han puesto a pensar en eso? ¿Cuántos jóvenes de la nada, a lo mejor por algún clip o a lo mejor alguna situación, se vuelven famosos? Ahí se los dejo de tarea. Y, y nos vemos en un siguiente segmento. Cuídense. Nos vemos. Que tengan un excelente día, tarde o noche donde me estén viendo. Saludos.